Todos. Buenos días con todos. Bueno, sí, vamos a esperar unos momentos para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla un momentito. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que logren visualizar. Para los que está ingresando recién, estaba indicando, ¿no?, que vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Vamos a dar inicio, jóvenes y señoritas, con la clase. Muy buenos días, jóvenes señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando con el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a relojes. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo con la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no?, para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente y para aquellos compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, y espero para ello estén logrando, ¿no?, ingresar con su propio correo. Me refiero a nombres y apellidos completos. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, indiquen a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Para su participación tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. O también pueden ir participando, ¿no?, escribiendo a través del chat. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Relojes, ¿no? Quizás alguno de ustedes tiene alguna idea a qué se refiere relojes. ¿Alguna participación? Miss, disculpa, ¿la hora? Ya. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra participación? Buenos días, maestra. Calcular la hora. Ya, muy bien. Bueno,
Buenos días, maestra. Sí, la escuchamos. Para medir el tiempo. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Vamos a ir continuando. En la definición de relojes vamos a indicar, ¿no?, que los relojes y su utilidad, o sea, para la medición del tiempo, son motivo de una gran variedad de problemas y acertijos. Estamos viendo, ¿no?, a continuación lo que es el reloj, del cual pues nosotros vamos a tener que ir utilizándolo, ¿no?, de manera circular, del cual pues tenemos que saber que el H es la hora y M es minutero. Y ahí tenemos lo que es el ángulo, ¿no?, formado por las agujas del reloj. En este caso, pues es el ángulo alfa. Estas partes, ¿no?, del reloj son muy importantes de conocer para poder tener en cuenta, ¿no?, que se refieren, pues, no de manera simbólica a la letra HM y ese ángulo alfa que se va observando. Ahora, tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? O sea, en una hora, dice el minutero, va a recorrer 60 divisiones. Es decir, 60 minutos. Luego se tiene, ¿no? Ya nos está expresando de manera matemática, ¿no?, lo que está indicándonos de manera de letras. Ahí estamos observando que una hora es igual a decir a 60 divisiones. Es también decir igual a ¿quién? A 60 minutos, y eso también es igual a decir 360 grados. En una división va a ser igual a 1 minuto y eso es igual a 6 grados. En una hora, o sea, el horario va a recorrer 5 divisiones, que es equivalente a decir a 30 grados. La relación del recorrido, o sea, del horario, que va a estar representado por la letra H y el minutero por la letra M. O sea, en una hora el horario dice va a recorrer 5 divisiones y el minutero 60 divisiones, de donde se va observando lo siguiente. Vamos a tener el horario, ¿no?, que se va a dividir entre el minutero, y eso es igual a decir 1 entre 12. Quiere decir que el horario va a recorrer, o sea, la 12ª parte de quién, de lo que recorre el minutero. Ahora, campanadas e intervalos, ¿no? En esta parte estar atentos cuando nos hablan de campanadas e intervalos, del cual se va a tener que utilizar, o sea, hay dos fórmulas para poder ir encontrando, ¿no?, lo que se nos está pidiendo. Ahora, en el caso, o sea, de los problemas de campanadas, se deben resolver con los intervalos entre estas, ya que el intervalo mide el tiempo, ¿no?, entre cada campanada. Ahí estamos observando, ¿no?, de manera gráfica, lo que se refiere a la campanada y los intervalos. Estamos observando también, ¿no?, que vamos a tener en cuenta que de entre una campanada y 2 campanadas vamos a encontrar un intervalo de tiempo. Ahora, si queremos saber hasta 5 campanadas, ¿qué es lo que vamos a ir indicando? O sea, vamos a tener una campanada, 2 campanadas, 3 campanadas, 4 campanadas y 5 campanadas, del cual, ¿no?, para poder saber el intervalo de tiempo, va a tener, en este caso, 4 intervalos. En otras palabras, quiere decir de la cantidad de campanadas que nos indiquen, es uno menos, ¿no?, que se va a ir obteniendo el intervalo de tiempo. En general, vamos a ver, o sea, ya con fórmulas, ¿no?, quizás no de manera gráfica, ya para poder saber el número de intervalos de tiempo. Eso va a ser igual aquí al número de campanadas menos 1, como se les estaba indicando, ¿no? De manera gráfica también se está observando que es 1 menos. Entonces, mejor es utilizar, ¿no?, en lo que es la fórmula, indicar que el número de campanadas, según nos indiquen, puede ser 10, 20 campanadas, ¿no? Y para poder saber el intervalo de tiempo, vamos a tener que ir disminuyendo 1 menos. Además, tenemos otra fórmula que es el tiempo total, va a ser igual aquí a la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos.
Entonces, es muy importante no conocer la fórmula anterior. ¿Para qué? Para poder reemplazar el número de intervalos, ¿no? De tiempo que se tiene que saber para poder quizás ir obteniendo el tiempo total. Como datos nos van a ir indicando quizás no la duración de un intervalo o también posiblemente el tiempo total, ¿no? Y podemos quizás desarrollar la duración de un intervalo. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es nos van a dar como dato el tiempo total y vamos a hallar, ¿no? Con la fórmula anterior el número de intervalos. Y luego vamos a ir obteniendo la duración de un intervalo. En este caso, ¿no? Para la solución de los ejemplos, o sea, estas dos fórmulas que vamos teniendo, vamos a tener que utilizar, o sea, 2 veces. Porque va a haber uno como dato que necesariamente vamos a tener que encontrar, o sea, la duración de un intervalo. ¿Para qué? Para poder reemplazar nuevamente, ¿no? Y nos puedan quizás pedir o calcular el tiempo total. Por eso, en primer lugar, o sea, la fórmula que vamos a ir desarrollando va a tener que ser para poder encontrar la duración de un intervalo. Y la cantidad de campanadas también nos van a ir indicando, pues, o sea, 2 veces, ¿no? Lo que voy indicando vamos a ir viendo a través del ejemplo. Por eso les indicaba estar atentos, ¿no? Para la solución cuando nos hablan de campanadas e intervalos. Ahí tenemos en el ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un reloj dice, da 6 campanadas en 25 segundos. Hasta ahí, bueno, es para poder hallar la duración de un intervalo, ¿no? Porque ya tenemos o sabemos la cantidad de campanadas y también el tiempo total. Lo que nos faltaría encontrar es la duración de un intervalo. Una vez encontrado, ¿no? La duración de un intervalo, vamos a ir reemplazando en la pregunta que nos dice acá, ¿no? Dice, ¿en cuánto tiempo dará 18 campanadas? O sea, en otras palabras, está pidiéndonos el tiempo total, ¿no? Pero teniendo en cuenta en 18 campanadas. Si en la anterior estamos encontrando la duración de un intervalo, con estas 18 campanadas vamos a ir obteniendo el número de intervalos, ¿no? De tiempo, y ahí vamos a poder encontrar el tiempo total. Por eso les indicaba que esa fórmula, las 2 fórmulas que teníamos, vamos a tener que utilizarlos, ¿no? 2 veces. Uno, antes, ¿no? De la pregunta, y donde está la pregunta también vamos a tener que utilizar nuevamente esas 2 fórmulas. Veamos en la resolución. Como nos habla de 6 campanadas, eso quiere decir, ¿no? Que vamos a ir obteniendo lo que es el número de intervalos de tiempo. Y si queremos saber con las fórmulas, bueno, en esta manera gráfica estamos encontrando que hay 5 intervalos de tiempo. Ahora, si queremos hallar el número de intervalos, ¿no? En 6 campanadas, vamos a decir la siguiente fórmula, que es el número de intervalos de tiempo es igual al número de campanadas menos 1. Si nos está dando como dato que hay 6 campanadas, entonces vamos a ir reemplazando, que sería 6 menos 1, y eso pues nos sale, ¿cuánto? 5, ¿no? Y ese es el número de intervalos de tiempo. Y también estamos observando de manera gráfica que hay 5 intervalos de tiempo. Ya sea por las 2 formas, vamos a obtener lo que es el número de intervalos de tiempo. Una vez encontrado, ¿no? El número de intervalos de tiempo, vamos a tener que utilizar la otra fórmula, o sea, hallando ya la duración de 5 intervalos. La fórmula, la siguiente, es que el tiempo total es igual a la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos. Como bien sabemos, el tiempo total nos decía, o sea, en 6 campanadas dice da 25 segundos, ¿no? Y ese es el tiempo total. Ahora, el número de intervalos que hemos ido obteniendo con la anterior fórmula era 5. Ahora, la duración en un intervalo es lo que vamos a ir obteniendo. En este caso vamos a ir reemplazando. El tiempo total es 25 segundos, ese es igual al número de intervalo de tiempo que no sabemos, multiplicado por el número de intervalos que hemos ido obteniendo, que era 5.
El número 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, que tendríamos 25 segundos dividido entre 5 es igual a la duración de un intervalo. Y la duración de un intervalo es igual a 5 segundos, porque 25 entre 5, eso sale 5. Como nos está indicando en segundos, acá también nos va a salir segundos. Esto de acá, lo que hemos ido obteniendo, la duración de un intervalo, vamos a utilizarlo. O sea, ya utilizando en este caso ya como dato de la pregunta que nos decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo dará, no? En este caso en 18 campanadas. O sea, en otras palabras, el tiempo total nos está preguntando. En primer lugar, vamos a hallar el número de intervalos de tiempo en 18 campanadas, ¿no? Vamos a ir restándole -1, y eso de ahí nos va a salir que es 17. Ahora, nuevamente vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula, pues, ¿no? En este caso ya cuando hay la duración en 17 intervalos de tiempo. O sea, tenemos el tiempo total es igual a la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos. El tiempo total es lo que vamos a desarrollar, el número de intervalos, hemos encontrado que es 17. Ahora, la duración de un intervalo, o sea, en la anterior, hemos encontrado que es 5 segundos. Eso de ahí vamos a tener que utilizar. No es que por gusto vamos a tener que ir desarrollando, no utilizando esas dos fórmulas. Ese dato utilizamos ya para en la siguiente, ¿no? En este caso que es 5 segundos. Reemplazamos. El tiempo total es igual a ¿quién? A la duración de un intervalo que vale 5 segundos multiplicado por el número de intervalos que es 17. Y 5 por 17 sale 85 segundos. O sea, el tiempo total es igual a 85 segundos. Esto quiere decir que en 18 campanadas va a dar, ¿no? En este caso el tiempo total es 85 segundos. Y eso sería la respuesta. Así muy similar, ¿no? En este caso ustedes hay una pregunta que tienen ahí en su módulo. Van a tener que ir utilizando, ¿no? En primer lugar, van a utilizar la fórmula y van a tener que hallar la duración de un intervalo. Una vez encontrado la duración de un intervalo, van a tener que utilizar ya en la cantidad de campanadas que se les esté pidiendo, ¿no? Y luego van a encontrar, pues, el número de intervalos de tiempo, luego reemplazan, ¿no? Utilizando, ¿para qué? Para que puedan encontrar el tiempo total. En realidad, todo va a depender de la pregunta que les indique, ¿no? Que les esté preguntando. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿no? Con lo que estamos desarrollando referida a campanadas, intervalos, recién estamos viendo en la parte teórica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestra, disculpe. Lo que pasa es que siento que muy rápido lo está explicando. Ya, si desean, lo voy a volver a repetir, ¿no? Para que puedan lograr entenderme. En primer lugar, o sea, voy a tratar de indicarles los datos que nos está indicando en nuestro problema. Ese es lo principalmente que nosotros debemos de conocerlo, ¿no? Voy a retroceder nuevamente. Bueno, esa es la pregunta del ejemplo. Nos dice que en este caso, ¿no? Un reloj da 6 campanadas en 25 segundos. Otro nos dice, no, en la pregunta ya, ¿en cuánto tiempo dará 18 campanadas? Déanse cuenta, en primer lugar, donde está antes de la pregunta, ¿no? Donde dice un reloj da 6 campanadas en 25 segundos. Y ahora en la pregunta, en este caso estamos teniendo en cuánto tiempo dará 18 campanadas. Nada más como dato, en la pregunta nos da 18 campanadas. Entonces, en primer lugar, antes de la pregunta, ustedes, en 6 campanadas se va a tener que encontrar la cantidad del número de intervalos de tiempo. Luego de haber encontrado, ¿no? La cantidad de intervalos de tiempo, ustedes van a tener que utilizar en la otra fórmula que les dice, pues, ¿no? Que el tiempo total es igual a, en este caso se multiplica la duración de un intervalo multiplicado
por el número de intervalos de tiempo. Y ahí vamos a encontrar en este caso lo que se refiere. Acá el tiempo total nos da pues que es 25 segundos. Y ahora utilizando la cantidad de, o sea, de estas campanadas, que es uno menos, vamos a ir encontrando que es 5, pues, ¿no? O sea, uno menos. Y eso de ahí ustedes reemplazando, o sea, en primer lugar se va a tener que hallar el número de intervalos de tiempo en 6 campanadas. Y ahí nos va a salir, o sea, es que es uno menos, sería 5. Es lo primero que se desarrolla. Ahora, después de haber desarrollado el número de intervalos de tiempo que encontramos que es igual a 5, esto de acá van a reemplazar en la siguiente fórmula. Y la siguiente fórmula, ¿cuál es? Es esta, que el tiempo total es igual a ¿quién? A la duración de un intervalo multiplicado por el número de intervalos. Como dato, ya hemos encontrado el número de intervalos en 6 campanadas. ¿Cuánto se ha ido obteniendo? Que 5, pues, ¿no? 5 intervalos de tiempo. Ahora, el tiempo total les está diciendo que es 25 segundos. Y el único que ustedes como dato que no tienen es la duración de un intervalo. Eso de ahí está antes de la pregunta que ustedes tienen en el ejemplo. Y eso es lo que se va a desarrollar. ¿Para qué desarrollamos? Ahí está, bueno, hemos ido obteniendo, ¿no? Que era 5 segundos. ¿Para qué lo vamos a desarrollar? Para poder utilizar como dato ya para quién. En la pregunta que ustedes tienen. Tan solo en la pregunta como dato que ustedes se le está indicando es 18 campanadas. Es el único, porque en realidad la segunda fórmula debe de aparecer, o sea, en realidad son 3 datos. Para poder obtener uno de los datos, o sea, tenemos que tener 2 datos. Pero en este caso, en la pregunta tan solo se va a tener la cantidad de campanadas. Y en esa cantidad de campanadas, restándole uno menos, vamos a tener que encontrar el número de intervalos. Y nos pregunta el tiempo total. Entonces nos faltaría como dato la duración de un intervalo. Y eso es lo que estamos encontrando, la duración de un intervalo es lo que se utiliza, ¿no? Lo que se va a utilizar antes de la pregunta. Por eso la fórmula que se va utilizando se tiene que utilizar 2 veces. Antes de la pregunta utilizamos ahí las 2 fórmulas y en la pregunta también utilizamos las 2 fórmulas. Ya esto de acá que estamos obteniendo es recién antes de la pregunta, ¿no? Donde les indica que en 6 campanadas dice da 25 segundos. En realidad el tiempo total les está diciendo que vale 25. Hemos encontrado que el número de intervalos es 5, porque las campanadas, como son 6 campanadas, sería uno menos, que sería 5. Ahora vamos a tener que encontrar la duración de un intervalo. En lo que sea realizar, reemplazar, ahí tenemos que el tiempo total que vale 25, ese es igual a ¿quién? A la duración de un intervalo, es lo que vamos a tener que encontrar. El número de intervalos que es 5. ¿Qué hago luego con este 5? Va a pasar a dividir, que sería 25 entre 5. Y ese es igual a ¿quién? A la duración de un intervalo. Dividimos 25 entre 5, sale 5 segundos. Y esa es la duración de un intervalo. Todo va a depender, en este caso, si les dice segundos, quizás se les dice minutos, quizás horas. Según la unidad que les indique, pues al final van a tener que indicar. Si acá les dice minutos, acá al último van a decir minutos. Si les indica horas, acá ustedes también van a tener que indicar horas. Una vez encontrado la duración de un intervalo, ahora sí vamos a tener que utilizar, ¿no? Como dato ya, donde les está diciendo en cuánto tiempo, ¿no? Y ahí les dicen 18 campanadas. En primer lugar, ahí anda el número de intervalos en 18 campanadas. Y como bien saben, la fórmula del número de intervalos es uno menos que la campanada que les esté indicando. O sea, el número de campanadas menos 1.
Y como tenemos como dato es el número de campanadas, son 18, lo voy a restar menos 1. Voy a ir obteniendo que el número de intervalos de tiempo es igual a 17. Una vez que han encontrado, vamos a tener que utilizar la segunda fórmula. Ahora hallando la duración en 17 intervalos. Y la otra fórmula nos dice que el tiempo total es igual a la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos. Vamos a ir utilizando, el tiempo total es lo que vamos a tener que encontrar. Ahora la duración de un intervalo es 17 porque es uno menos que las campanadas. Ahora la duración de un intervalo es igual a 5 segundos. O sea, en la anterior fórmula que estamos utilizando, ¿no? Esas dos fórmulas, que hemos encontrado que la duración de un intervalo es 5 segundos, eso de ahí vamos a tener que utilizar. No es que por gusto vamos a tener que ir encontrando la duración de un intervalo y lo voy a dejar ahí nada más. No, tengo que utilizarlo ya en la siguiente, pues, ¿no? En lo que nos va indicando en este caso ya en las 18 campanadas. Hay que tener en cuenta que en matemática, o sea, todos los datos que nos indiquen y aparte que vamos encontrando, vamos a tener que utilizarlas. No es que por gusto lo voy a dejar y ya no lo utilizo, ¿no? Tenemos que utilizar. ¿Para qué utilizamos? Pues esa de la duración de un intervalo que hemos ido obteniendo. Es que nosotros no debemos de tener, o sea, dos incógnitas, pues, ¿no? Suponiendo no vamos a saber la duración de un intervalo y no sé también el tiempo total, yo no voy a poder desarrollar mi ejercicio. Por eso es lo que utilizamos, ¿no? Como dato, la anterior que hemos ido obteniendo en la duración de un intervalo, como nos ha salido 5 segundos, ya tenemos, en este caso, dos datos, ¿no? Que conocemos y tan solo nos falta un dato. Ahí sí nosotros podemos desarrollar el ejercicio. Lo único que nos queda es reemplazar, pues, ¿no? El tiempo total es lo que vamos a tener que encontrar. Va a ser igual aquí a la duración de un intervalo, que era 5 segundos. Ahora el número de intervalos es 17. Multiplicado ambos, nos sale 85 segundos. Y esto de acá, segundos, va a depender, pues, ¿no? Si fue segundos, si es minutos, depende del dato que nos indiquen. Como bien saben, ahí al inicio les dice un reloj, dice, da 6 campanadas en 25 segundos, ¿no? Y como les está diciendo segundos, ahora en el otro también el tiempo total también les tiene que salir en segundos. No es que yo en uno de ellos encuentre que vale minutos y en el otro voy a encontrar que sea segundos. No, tienen que estar en las mismas unidades. No sé si tienen dudas. No, pero igual me parece, de todos modos, creo que tengo desarrollado también en el ejercicio, creo que tienen ustedes en el módulo, igual lo vamos a ir viendo. Pero nunca se olviden estas dos fórmulas, cuando nos habla de campanadas e intervalos, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que hallar el número de intervalos de tiempo. Y eso es igual al número de campanadas menos 1. Ahora, para poder encontrar el tiempo total, ¿no? Ese es igual aquí a la duración de un intervalo multiplicada por número de intervalos. O posiblemente quizás vamos a tener que hallar la duración de un intervalo. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Porque este número de intervalos va a pasar a dividir al tiempo total. O sea, ya va a depender de cuál sea la pregunta, ¿no? Del ejemplo o ya sea del ejercicio. Lo importante es que ustedes estas dos fórmulas se tienen que ir aprendiendo. Para poder encontrar el número de intervalo de tiempo, es bueno, es sencillo, es fácil, ¿no? Es uno menos que la campanada que nos indiquen. Ahora, el tiempo total, ese es igual a la duración de un intervalo multiplicada por número de intervalos. El tiempo transcurrido y el tiempo que falta por transcurrir. O sea, se debe de tener en cuenta lo siguiente. Bueno, acá estamos observando, en este caso de manera de esquema, ¿no? Si queremos encontrar el tiempo transcurrido, ¿qué es lo que vamos a empezar? Pues, o sea, va a tener que empezar desde 0 horas
¿no? Y va a ir transcurriendo y va a llegar quizás hasta X, ¿no? Que se va a indicar pues la hora correcta. Y como bien saben, el tiempo, o sea, total que uno se tiene, o sea, en un día equivale a decir 24 horas. Si ya hemos llegado acá a X horas, ¿no? Y nos falta el tiempo que nos falta transcurrir, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues el tiempo total, que es 24 horas, lo vamos a restar con la hora, o sea, correcta o el tiempo que se ha transcurrido. Y por eso va apareciendo acá que es 24 menos X. Y hay que darnos cuenta que sumado, pues no, en este caso X más esta la cantidad que nos queda, nos debe de salir 24 horas. No es que nos vamos a tener que pasar, ¿no? Que pueda aparecer quizás 25, 28, no. Simplemente tener que aparecer las 24 horas. Ahora, el método práctico para calcular, o sea, en este caso, el ángulo que forman las agujas del reloj, hay que aprendernos. Tanto el caso 1 y también caso 2. En el caso 1, cuando el horario adelanta al minutero. ¿Cuál es la fórmula? Que ese ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Menos 11 medios multiplicado por minuto más 30 horas. Y si quiero, ya en este caso saber del caso 2, cuando el minutero adelanta al horario. ¿Saben? Hay que saber diferenciar. En el caso 1 nos está diciendo el horario adelanta al minutero, utilizamos esta forma. Ahora, en el caso 2, el minutero va a tener que adelantar al horario y eso quiere decir que el ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? A 11 medios multiplicado por minuto menos 30 horas. Si ustedes observan, tanto el caso 1 y caso 2, tanto el ángulo, la cantidad que nos dice 11 medios por minuto y luego 30 horas son iguales. ¿En qué nada más está variando? En los signos. Acá tengo signo negativo y el otro tengo signo positivo. ¿Qué más? Tengo acá signo positivo y acá tengo signo negativo. Lo único que está variando es en los signos. Pero tener en cuenta, ¿no? Cuando el horario adelanta al minutero, acá voy a tener negativo y luego positivo. Y cuando el minutero adelanta al horario, en este caso acá es positivo y acá es negativo. Pero el 11 medios minutos y 30 horas sigue manteniéndose lo mismo. Vamos a ver a continuación el ejemplo y tener en cuenta, ¿no? Y recordarnos tanto del caso 1 y caso 2. El ejemplo nos dice, ¿no? En el primero nos dice, ¿qué ángulo forma las agujas del reloj a las 4:40? Por ejemplo, 4 es hora y 40 es minuto. Y ahí en la fórmula aparecía minuto y aparecía hora. Lo único que tenemos que saber en este ejemplo, cuál de los casos vamos a tener que utilizar, si será el caso 1 o será el caso 2. En el caso 1 es que el horario está adelantando al minutero y en el caso 2 el minutero está adelantando al horario. Entonces, si en este no nos damos cuenta, ¿no? De cuál de los casos vamos a tener que utilizar, realicen de manera gráfica, ¿no? ¿Y para qué? Para poder indicar la hora que nos dice, ¿no? Nuestro ejemplo nos está diciendo que es las 4:40. Entonces, vamos a ir marcando en nuestro reloj a las 4:40. Y ahí está el ángulo que nos están pidiendo calcular. Y estamos observando qué está sucediendo. El minutero está adelantando al horario. Y vamos a tener que utilizar, ¿no? Acá como el minutero ya pasó al horario, empleamos la siguiente fórmula. Y ese es el caso 2. En el caso 2 indicaba que el minutero adelanta el horario. Y esta es la fórmula, que el ángulo alfa es igual a 11 medios multiplicado por minuto menos 30 multiplicado por hora. Y sabemos como dato cuánto vale el minuto y cuánto vale hora. ¿Dónde? Este es el horario que nos está indicando.
Entonces, lo único que realizamos es reemplazar que el ángulo alfa va a ser igual a 11 medios multiplicado por ¿quién? Por 40. Y luego lo vamos a restar menos ¿quién? 30 por 4, que vale hora. ¿No? Que vale 4. De acá ya, bueno, cada uno puede ir realizando, ¿no? A su manera. Puede ser 11 por 40, luego lo dividen entre 2 y luego lo van a restar menos 30 por 4, ¿no? Pero en este caso, yo lo que se ha realizado es lo siguiente. Se ha sacado su mitad de 40, que sale 20, y su mitad de 2, que es 1. 11 entre 1 es 11 multiplicado por 20, menos 30 por 4, que sale 120. 11 por 20 sale 220, menos 120 nos va a salir 100 grados. El ángulo alfa es igual a 100 grados. Y eso sería la respuesta que nos están pidiendo. Calcular ese ángulo que está formando, ¿no? Las agujas del reloj a las 4:40. Vamos a ir desarrollando otro ejemplo. Tenemos ahí el ejemplo 2, nos dice lo siguiente. ¿Qué ángulo forman las manecillas de un reloj a las 3:10? Igual, para que se den cuenta cuál de los casos se va a tener que utilizar, realicen de manera gráfica su reloj, ¿no? Y marcando a las 3:10. Tengo ahí las 3:10. Y ahí está el ángulo que está formando. ¿Qué observamos? Acá estamos observando que el horario está adelantando al minutero. Y empleamos la siguiente fórmula. Para la solución de este ejemplo, lo que se está utilizando es el caso 1, que el ángulo alfa es igual a ¿quién? A menos 11 medios multiplicado por minuto más 30 horas. ¿Por qué? Acá el horario está adelantando al minutero. Lo único que nos queda es reemplazar. Minutos, sabemos que vale 10 minutos y el horario es 3. Reemplazamos, el ángulo alfa es igual a menos 11 medios multiplicado por 10 más 30 por 3. Acá nuevamente sacamos su mitad de 10, que sería 5, y su mitad de 2 es 1. El ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Menos 11 entre 1 es 11 multiplicado por 5 más 30 por 9 es 90. ¿Y cuánto es menos 11 por 5? Nos va a salir menos 55. Más 90. En este caso que estamos observando, menos 55 más 90, ¿qué operación realizamos, jóvenes y señoritas? ¿Vamos a sumar o vamos a restar? ¿Qué operación vamos a realizar? Nunca se olviden, jóvenes y señoritas, cuando ustedes tengan dos Restar. números, restar. Cuando tengan dos números con diferente signo, ya sea acá negativo y acá positivo, o puede ser acá positivo y luego negativo, ¿no? Cualquier número, por ejemplo, así, 22, por ejemplo, menos 5, ¿no? Cuando tengan así diferentes signos, nunca se olviden que se tiene que hacer la operación de la resta. Pero esa resta que ustedes van a realizar tiene que ser del número mayor menos el número menor. En nuestro caso que estamos viendo es 90, es el número mayor. Entonces voy a poner 90 menos 55. ¿Cuánto sale eso? 35. Ajá, 35. O sea, nos está saliendo 35. Y ustedes, para que consideren acá adelante qué signo está considerado, tienen que observar del número mayor que ustedes han indicado. Y el número mayor estamos observando que tiene signo positivo.
positivo. Entonces, delante de 35 va a estar el signo positivo, pero como es signo positivo, no es necesario escribirlo. Lo vamos a ir considerando tan solo que el ángulo alfa es igual a 35. Ahora, ¿qué sucede acá donde he puesto 22 menos 5? O sea, acá nosotros, es fácil, lo vamos a decir, voy a restar. Pero si yo lo cambio de posición, ¿no? Por ejemplo, acá yo pongo menos 5 más 22. Hay algunos que quizás no van a lograr entender, ¿no? Ay, no sé qué voy a realizar, voy a restar o voy a sumar, ¿no? Es fácil cuando nos dicen 22 menos 5, es fácil y lo vamos a decir. ¿Cuánto sale 22 menos 5? 17. A 17 y es signo positivo. ¿Por qué? Porque el número 22 tiene signo positivo. Por eso el número 17, como tiene signo positivo, ya no es necesario escribirlo. Si abajo yo tengo menos 5 más 22, acá también, jóvenes y señoritas, sale 17. O sea, ambos se hace la misma operación, que es la operación de la resta. Pero nunca olvidarnos que el signo vamos a considerar del número mayor. Quizás a nosotros cuando nos han enseñado, ¿no?, esta forma, no nos han explicado y no nos han dicho por qué el número 17 tiene su signo positivo. Simplemente nos enseñan y nos indican, 22 menos 5, o quizás 30 menos 15 sale 15, ¿no? Así nada más. Pero no nos indican por qué está saliendo el signo positivo. Y acá yo les estoy explicando, ¿no?, que el signo positivo está saliendo, ¿por qué? Porque del número mayor. Todo va a depender del número mayor. Si mi número mayor tiene signo negativo, en mi resultado debo de sacar también, o sea, encontrar con signo negativo. Por eso nunca olvidarnos, del número mayor se va a considerar el signo. Ya, con esa explicación, tanto de 22 menos 5 o menos 5 más 22, en realidad nos va a tener que salir el mismo resultado. Por eso acá, ¿no?, teníamos lo contrario, ¿no? Quizás acá, a ver, está 90 menos 55. Rápidamente van a ir respondiendo. Ahí sale 35. Pero como acá está puesto lo contrario, menos 55 más 90, algunos no vamos a tener en cuenta quizás de cómo se va a obtener pues el resultado, ¿no? Si voy a restar o voy a sumar. Quizás un poquito vamos dudando, pero nunca olvidarse, cuando tienen signos diferentes, ya me refiero cuando hay signo negativo y positivo, hay que restar. Pero al final, obtener el signo del número mayor. Continuamos. Ahora, cuando nos habla de adelantos y atrasos. Bueno, acá tenemos de manera gráfica, pero a continuación les voy a mostrar, o sea, ya en este caso utilizando la fórmula, ¿no?, en situaciones en las cuales como consecuencia de un mal funcionamiento, o sea, del reloj, sufre adelantos y atrasos. ¿Respecto a quién? A la hora que indica un reloj de funcionamiento normal. La A nos dice, ¿no?, cuando el reloj se está adelantando, para ponerlo en la hora correcta, se debe retroceder el adelanto. Acá lo que queremos encontrar es, en este caso, lo que es el adelanto, ¿no? ¿Y cómo se va a tener que utilizar? Es con la siguiente fórmula que se va observando. Que la hora correcta va a tener que ser igual a ¿quién? A la hora marcada menos el adelanto. B, cuando el reloj está atrasando, para ponerlo en la hora correcta, se debe agregar el atraso. Quiere decir que la hora correcta va a ser igual a ¿quién? A la hora marcada más atraso. Ahí están las dos fórmulas para poder utilizar. Depende, ¿no?, de los ejercicios que nos indiquen, ¿no?, lo que es adelanto y lo que es atraso. Posiblemente, ¿no?, nos indiquen quizás la cantidad de adelantos que se está teniendo y nos indica quizás la hora correcta.
¿no? Pero en realidad quizás queremos saber la hora marcada. O sea, en realidad todo va a depender del ejercicio, qué datos nos van a ir indicando, ¿no? Para poder quizás encontrar el adelanto, quizás el atraso, o quizás nos va a decir, el atraso es tanto, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes deben de conocer estas dos fórmulas. Como bien saben, o sea, van apareciendo fórmulas, ¿no? Que debemos de tener en cuenta para poder utilizar en los ejercicios. Recordarse, ¿no? Esas fórmulas. Tenemos ahí el primer ejemplo, nos dice lo siguiente, el reloj dice del colegio se adelanta 3 minutos cada 2 horas. La pregunta dice, ¿cuánto se adelantará al cabo de 18 horas? ¿Cómo van a desarrollar este ejemplo? Como bien saben, les está hablando, o sea, dice adelanta 3 minutos cada 2 horas. Y les está preguntando cuánto se adelantará al cabo de 18 horas. O sea, tenemos en adelanta y lo que es la hora. Uno de los datos tenemos que 3 minutos se adelanta ¿en cuántas horas? En 2 horas. Y otro nos está preguntando cuánto se adelantará, no lo sabemos, o sea, X minutos. ¿En cuántas horas? En 18 horas. ¿Y cómo desarrollamos? Una multiplicación en aspa, ¿no? Y tratamos de despejar la variable X. En otras palabras, lo que estoy queriendo decirles es que la variable X lo vamos a tener que tener en cuenta que debe de estar solo, ¿no? Entonces, como tiene que estar solo, lo que se hace es lo siguiente. 3 minutos lo multiplican por 18 y luego lo dividen entre 2. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿pero por qué o cómo está saliendo? ¿No? Yo les dije que se multiplique en aspa de esta forma. Cuando multiplicamos vamos a tener lo siguiente, pues que X multiplicado por 2 horas. Ese es igual a ¿quién? A 3 minutos multiplicado por ¿quién? Por 18 horas. Y como les está diciendo que la variable, ¿no? O el dato que queremos encontrar debe de estar solo. Entonces, si debe de estar solo, debemos de dejar ahí la variable X. Va a ser igual a ¿quién? A 3 minutos multiplicado por ¿quién? Por 18 horas. Y lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre 2. Y eso es lo que se va obteniendo ahí, ¿no? Este procedimiento ya no lo he escrito, ¿no? Ya despejado la variable X se ha considerado. Entonces, para que ustedes se den cuenta qué es lo que se ha hecho, en primer lugar, ellos dos se multiplican. Luego, ¿qué hago con el otro? Con este de acá, tengo que dividir. Y lo mismo van a tener que realizar, ¿no? Si tuviera muy similar, en los ejercicios, cuando van planteando, tienen que hacer de esa manera. Luego, como acá yo tengo hora, acá tengo hora, se elimina, se simplifica. Y en la unidad tan solo ya me va a quedar en minutos, ¿no? ¿Qué hago luego? 3 se multiplica por 18, sale 54 minutos. ¿Dividido entre quién? Entre 2. ¿Y cuánto es 54 entre 2? Sale 27 minutos de adelanto. Y justos acá en la unidad, ¿no? Que nos debe de salir ese minuto y también estamos obteniendo acá en minuto. ¿Quién? La variable X. Nunca deben de olvidarse que esas unidades, o sea, las variables que van a tener que encontrar, tienen que salirles, ¿no? En las mismas unidades que la anterior. Por ejemplo, si hubiera estado acá en segundos, acá al último en lo que es X también les tiene que salir en segundos. Si fuera horas, también en horas, ¿no? Pero en este caso ya si hubiera sido horas, hubiera estado acá mi variable. Bien puede estar en esta posición o bien puede estar en esta posición. Todo depende de los datos que nos indiquen, ¿no? Tanto en el ejercicio o en los ejemplos que se van a ir indicando.
Como acá tan solo nos pregunta cuánto se adelantará al cabo de 18 horas, hemos encontrado que se va a adelantar ¿cuánto? 27 minutos. Eso nada más sería nuestra respuesta. No podemos quizás ir desarrollando más, ¿no? Tan solo ir indicando hasta ahí. Ahora sí, ya una vez indicado, ¿no? Vamos a ir viendo los ejercicios de aplicación. Tenemos ahí el primer ejercicio, nos dice, a las 10 horas con 20 minutos, dice, ¿qué ángulo forman las agujas de un reloj? Tenemos ahí, ¿no? La resolución, como nos pregunta ángulo, yo les dije, ¿no? Si en caso no lo visualizan, ¿no? ¿Cuál de los casos? Grafiquen, ¿no? Su reloj e indicar la hora, ¿no? Que les está mencionando en el ejercicio. En este caso nos está diciendo 10 horas con 20 minutos. Ahí está marcando el reloj 10 horas con 20 minutos y ese es el ángulo que nosotros vamos a tener que encontrar. Acá estamos observando como el horario adelante al minutero, empleamos la siguiente fórmula. Tenemos ahí el ángulo alfa, es igual a menos 11 medios, multiplicado por minuto más 30 horas. Acá estamos utilizando el caso 1. No, lo único que nos queda es reemplazar. Vamos a tener el ángulo alfa es igual a ¿quién? Menos 11 medios dividido entre 2 y multiplicado por ¿quién? Por minutos, que vale 20. Luego, ¿qué realizo? Lo voy a tener que sumar más ¿quién? Más 30 multiplicado por hora, que es 10 horas. Saco su mitad de 20, me sale 10. Su mitad de 2 sale 1. Voy a tener el ángulo alfa va a ser igual menos 11 entre 1 es 11 multiplicado por ¿quién? Por 10. Luego lo voy a sumar más 30 por 10 nos sale 300. Tengo ahí el ángulo alfa, este es igual. Acá me va a salir menos 110. Y más 300, ¿cuánto sale, jóvenes y señoritas? 410, ¿no? 210. Dense cuenta que ahí dice menos 110 más 300. 190 grados positivos. Positivo, 190 grados. Ya, nunca olvidarnos que tenemos signo acá negativo y positivo. Si hubiera estado ambos positivos, ahí sí, ¿no? En este caso es 190 grados. Y eso sería la respuesta. No sé si ustedes tienen alguna duda. Ya, voy a desarrollar un último ejercicio donde se va a tener en cuenta, ¿no? Acá estamos observando, que nos habla de campanadas, ¿no? Un reloj dice da 2 campanadas en 1 segundo. ¿Cuánto tiempo se demorará el reloj para dar 12 campanadas? O sea, acá tenemos que utilizar la fórmula de campanadas, ¿no? E intervalos. Para ello habían 2 fórmulas, ¿no? En la resolución, de manera gráfica, para poder saber la cantidad de campanadas, o sea, en este caso 2 campanadas, encontramos un intervalo de tiempo. O si no, utilizando, ¿no? La fórmula, hallando el número de intervalos en 2 campanadas, o sea, la fórmula es que el número de intervalos de tiempo es igual al número de campanadas menos 1. Y como sabemos que el número de campanadas es 2, lo voy a restar menos 1, me va a salir 1. O sea, el número de intervalos de tiempo es 1. Ahora, este valor que estamos encontrando, el número de intervalos de tiempo, vamos a utilizar ¿en dónde? En la segunda fórmula.
Teniendo en cuenta, ¿no?, que el tiempo total es igual a ¿quién? A la duración de un intervalo multiplicado por número de intervalos. Ya hemos encontrado que el número de intervalos es 1. El tiempo total nos está diciendo si en 2 campanadas da en un segundo, ese es el tiempo total, ¿no? Por eso vamos considerando como dato el tiempo total es 1 segundo. Ahora el número de intervalos que hemos ido obteniendo con otra fórmula era 1. En la duración de un intervalo es lo que vamos a tener que encontrar, ¿no? Entonces vamos a ir reemplazando. El tiempo total es 1 segundo, igual a ¿quién? A la duración de un intervalo, multiplicado por número de intervalos, que es 1. Este 1 que tengo va a pasar a dividir 1 segundo entre 1. Eso de ahí pues nos sale ¿cuánto? Nos sale 1 segundo. Y esa es la duración de un intervalo. Este 1 segundo voy a utilizar ya en la siguiente fórmula, donde nos está diciendo en la pregunta, ¿no?, el tiempo, o sea, nos pide el tiempo total y tan solo nos da como dato 12 campanadas, ¿no? Y ahí vamos a tener que encontrar el número de intervalo de tiempo en 12 campanadas. Y como bien saben, el número de intervalo de tiempo es 1 menos que la campanada que nos indica. Entonces sería 12 menos 1. Eso vamos obteniendo que es igual a 11. Y hemos tenido también como dato que hemos encontrado que la duración de un intervalo equivale a decir a 1 segundo. Ahora estamos encontrando el número de intervalos es 11. Y ahora queremos saber el tiempo total, ¿no? ¿Cuánto tiempo total será en 12 campanadas? Ahora el tiempo total es igual a ¿quién? A 1 segundo multiplicado por 11, que es la cantidad de número de intervalos. Y 1 por 11 es 11. O sea, el tiempo total es 11 segundos. Ahí está, ¿no? Hemos ido utilizando 2 veces la fórmula, ¿no?, donde nos indica de campanadas de intervalos. Si en caso por ahí les va quedando alguna duda, ya, yo sé que tiene mi número personal y ya me van consultando, ¿no?, para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profesor. Cierto. Gracias. Hasta luego con todos.